Una de las cosas que quiero decirles antes de comenzar es que si tú eres joven o conoces algún joven, tienes algún jovencito o jovencita en casa, el viernes a las 4:30 empieza el evento. Va a ser de 4:30 hasta el día siguiente, por lo cual como cena pensamos dar hot cakes y estamos esperando, si usted quiere participar o quiere ayudar a aportar algo para los hot cakes de la cena. También en Gran Central puede decir, ¿sabe qué? Yo traigo 1 kilo de huevos o yo traigo 1 kilo de harina o 1 litro de leche y se lo vamos a agradecer muchísimo. Y al día siguiente, el sábado, vamos a salir a servir a los niños y a las personas allá en el callejón, el callejón de la Herradura. Entonces, si tú quieres que tu joven se involucre en estas cosas, va a estar bien padre que venga. Entonces va a ser de viernes a las 4:30, aquí los esperamos y nos desocuparíamos más o menos como a la 1:30, 2, ¿va? Sale pues. Bueno, ¿en qué serie estamos? Ya se me olvidó. Estamos en Colosenses. Espero que usted haya leído Colosenses otra vez, que se haya empapado de estas palabras. Este mensaje de Colosenses es padrísimo y espero que el día de hoy terminemos con la serie, si Dios quiere. Y como me gusta comentarles historias antes de comenzar, realmente tengo una pequeña que nos va a ayudar a entender un poquito lo que sucede en los últimos capítulos de Colosenses. Solo son 4 capítulos. Y ustedes, supongo que usted ha escuchado de un evento que hubo en Europa. Fue una guerra en 1914 a 1918. Se trata de la Primera Guerra Mundial. En ese momento se le conocía como la Gran Guerra. Imagínate, pues decirle la Primera Guerra Mundial, pues va a decir, oye, pues ¿a poco hay otra? Decían que era Primera Guerra, decían que era la Gran Guerra porque decían, aquí se va a definir todo. A partir de aquí ya no va a haber guerras. Es lo que ellos pensaban. Entonces, pues bueno, se alistan los ejércitos, empiezan a pelear. Y cuando ocurre una batalla es porque siempre se está buscando una respuesta, ¿sí? Siempre que hay una batalla, por ejemplo, no sé, no me he casado, pero supongo que cuando te casas, al principio puede haber una batalla, ¿no? Como de, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ajustar nuestro trasfondo, nuestros hábitos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vas a ceder tú? ¿Qué voy a ceder yo? Es una batalla con tal de qué, de ganar algo. Hay una respuesta en esa batalla. Igual tal vez no es una batalla como tal, pero un partido de fútbol estamos buscando que alguien gane, ¿no? Hay una respuesta. Y así con muchas cosas. Pero cuando la batalla pierde una respuesta, se convierte en autodestrucción. Participar en esa batalla termina siendo no fructífero. Y eso pasó en esta primer gran guerra. Por eso se le llama también guerra de las trincheras. ¿Por qué? Porque estaban los ejércitos y cada día morían miles y miles y miles de personas. La primera semana murieron 100,000 personas y no se avanzó absolutamente en ningún metro. Y así hubo varias guerras. La guerra de Verdún, 700,000 soldados murieron en esa guerra y solo se ganó medio kilómetro. O sea, eso no era una guerra. Y lo peor es que enviaban los cadáveres con su familia, con sus hijos, con su viuda, y le decían, este hombre murió y murió por la nación, por el bien de la nación. Entonces, pues, o sea, realmente era una batalla sin respuesta. Y hablando de batallas, hoy vamos a hablar de guerra espiritual, de guerra cultural, pero vamos a ver desde un punto de vista que a mí me gusta mucho, que es el que tiene Colosenses. Entonces voy a empezar a leer Colosenses 1:12. Este va a ser nuestro versículo clave, Colosenses 1:12. Dice, bueno, voy a saltar una partecita ahí, igual lo pueden poner en la pantalla. Dice, Él los hizo aptos para que participen en la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues
Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Ok? Tenemos dos reinos, reino de la oscuridad y reino de la luz. Imagina, les voy a contar una historia. Imagina que un hombre importante de otra cultura, de cualquier país que te guste de ahí del mapa, tal vez un rey de Tailandia o el primer ministro de Corea. Imagínate que este hombre importante te adopta. Si tienes familia, adopta a ti y a toda tu familia. ¿Cómo cambiaría toda tu vida mañana respecto al día de ayer? Si hoy te adopta, ¿cómo cambiaría toda tu vida mañana respecto al día que tuviste ayer? Tal vez tú has estado trabajando por décadas para que tu negocio le vaya más o menos, o para ganarte un buen lugar en tu empleo. Pero ahora un hombre, un rey millonario, te adopta a ti y a tu familia. ¿Tendrá sentido todo lo que hiciste ayer? ¿Tendrá sentido todo lo que trabajaste por décadas para ganarte tu puestecito, para tener tus cosas? ¿Tendrá sentido? ¿Valdrá la pena todas esas décadas de esfuerzo? ¿Verdad que lo cambia todo? Cambia todos los planes de este año, tal vez. Tus objetivos de vida cambian, incluso tu propia cultura. Empiezas a actuar menos como un mexicano y comenzarás a actuar más como un asiático, por poner un ejemplo. Y vas a disponer de todos los trabajadores fieles de tu padre adoptivo. Tendrás todos los recursos de él a tu servicio. Y tu simple nuevo apellido, el nuevo apellido que te pongan, tendrá un nuevo valor y un nuevo significado. Qué loco, ¿no? ¿Cómo puede cambiar tu vida de un día para otro? Y esta es la imagen que quiero que tengas cuando Dios nos adopta como sus hijos. Jesús muere en la cruz y es tratado como un agresor del cielo para que tú seas tratado como un hijo de Dios. Es tratado como un pecador, como el fugitivo de la ley que fuimos nosotros, para que tú seas tratado como un heredero del cielo. Colosenses 2:14 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Es en el momento cuando somos salvos de nuestra esclavitud al pecado y que nos hacemos voluntariamente parte de otro reino muy diferente al que comenzamos. Es en ese momento cuando comienza nuestra vida en el cielo, pero aún con conexiones físicas. Nuestra alma invisible, no la podemos ver, fue hecha para respirar los aires de la eternidad, en el que también en este momento también es invisible. Y la vida celestial, escúcheme bien, la vida celestial del cristiano es la primera etapa del cielo mismo. Es una sombra, un reflejo de lo que va a pasar. Y cuando Colosenses dice que Dios nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, es muy parecido a cuando Dios les repartió su herencia al pueblo de Israel. Una vez que conquistaron la tierra prometida, Él les repartió a la mayoría de las tribus, les repartió tierras para que vivieran, pero a los levitas no les dio tierra. Y sin embargo, tampoco ellos se quedaron sin su herencia. Él les dijo: su herencia soy yo. Y antes de que Jesús viniera, nadie podía acercarse a Dios. Solo las personas que vivían sus vidas consagradas tenían ese derecho. No cualquiera podía acercarse, porque
si no seguías estas rigurosas restricciones, con un pedazo de cielo, una breve parte de la gloria, caías fulminado. Morías al instante en esa misma santidad que Dios irradiaba en toda su extensión. Pero a través de Cristo ya tenemos esa herencia. Esa herencia nos pertenece. Tu primera respuesta al escuchar la invitación de Jesús, el domingo pasado hablamos de la invitación de Jesús. Te invito a escuchar esa prédica. Si tu primera respuesta fue sí, la respuesta que tú y yo podemos dar ante tanta gloria delante nuestro, esa respuesta, hermanos, la respuesta de una iglesia después de ese sí, la única respuesta que queda es ser una iglesia sobrenatural. Las personas pueden olvidar sus pecados pasados, pero no pueden ignorar su disposición actual para lo que están dispuestos ahora. Y somos salvos para que nosotros podamos servir a Dios por la eternidad. Y deseo poner una pausa aquí para hacerlo reflexionar sobre algo. Espero que la mayoría de ustedes o todos creamos que Dios es Señor, que Él gobierna sobre toda la creación. Y en sí toda la creación existe para servir a su amo. Así como una pintura de algún artista le sirve, le da reconocimiento, le da riquezas, le da fama. La pintura sirve para servir a su pintor. Asimismo, algo que cambia todo y algo que estuve pensando, y saben, esto realmente lo cambió todo para mí, tenemos esta imagen de Dios como Señor, pero Dios también es un Dios servidor. Él mismo y la Trinidad se sirven a sí mismos. Jesús vino a servir al Padre, el Espíritu Santo sirve la obra de Dios, entre ellos se sirven. Y aún con todo su esplendor, invita a 12 personas a que se sienten y les lava sus pies. Mateo 20:28 dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para ser servido a otros y para dar su vida en rescate por muchos. No saben cuánto amo esta respuesta. De hecho, el título de este episodio de la serie se llama La Respuesta. Y no saben cuánto amo esta respuesta. ¿Soy rey? Genial, te voy a servir. Ahora déjame servirte. ¿Cuál es tu respuesta al tener la misma herencia que un hijo de Dios? ¿Cuál es tu respuesta? Y con esta idea quiero llegar a que la salvación misma sería una miseria si no es acompañada de un amor por ese servicio. Todas las aspiraciones de la salvación son vanas en las que el amor no forma parte de ningún elemento. Todo deseo de perdón es contradictorio en sí mismo si no incluye un deseo presente y sincero de disfrutar servir a Dios, que forma parte, disfrutar de servir a Dios forma parte es una secuela, le da una secuela al perdón y le da un valor al perdón. Y lo que es el alma en el cuerpo, nuestra alma en nuestro cuerpo, es el Espíritu Santo en el cuerpo de la iglesia. Y estoy seguro de que algunos líderes de aquí, muy carismáticos, podrían armar una gran multitud, podrían armar un gran congreso,
nos ponemos enfrente, escogemos buenas canciones, buenos mensajes que motiven, que animen, un mensaje gracioso, ¿verdad? Nunca falta, un buen ambiente, un gran servicio. Y estaría seguro que tendríamos la iglesia llena. Pero tener una multitud frenética no significa que hubiéramos necesitado al Espíritu Santo en el proceso. Así que no, una multitud, aunque esté creciendo la iglesia, aunque esté llena de energía y entusiasmo por las actividades, no significa obra de Dios. Creo que todos con la suficiente capacidad, con la suficiente capacitación, perdón, en este lugar y poniendo en práctica los talentos que Dios les dio, podríamos mantener una multitud creciendo lo suficiente por el suficiente tiempo para que se convierta en una iglesia. Es más, yo podría echar más o menos a andar una iglesia, lo suficiente para tener asistentes. Pero yo no quiero de mi vida algo explicable sin el Espíritu Santo. No quiero que la gente piense que viví con mi herencia terrenal. Y cuando digo herencia terrenal es todo lo que mis antecesores hicieron por mí. Isaac Newton dijo: estoy parado sobre hombros de gigantes. Se refiere que la herencia que le dejaron las personas que lo antecedieron le dio la plataforma para que él pudiera hacer los descubrimientos que él descubrió. Asimismo, todos nacemos con una herencia terrenal. Naciste en un país donde se habla un idioma que fue traído desde el otro lado del mar. Es una herencia terrenal, tu idioma. En mi caso, puedes pensar en tu caso, pero en mi caso, yo nací en una buena familia y no nací con escasez, no nací con pobreza. Puedo comer todos los días desde que soy chiquito. Y siendo sincero, tal vez no estaría enfrente de usted si mi papá fuera un vendedor del Audi todos los domingos. Tal vez no estaría aquí con usted. Pero si tuvieras una herencia celestial, ¿cuál sería tu respuesta? Mi respuesta es que quiero que las personas, cuando me volteen a ver a mi vida, sepan que no habría podido ser posible con mi poder, con mi herencia terrenal. Quiero vivir una vida desesperado por la intervención y el protagonismo de Dios. Hay veces que hay momentos bien difíciles, súper difíciles, que cada 10 minutos estás pidiendo la paz de Dios, que cada 10 minutos estás orando internamente pidiendo la intervención de Dios. Creo que son momentos donde realmente nuestro protagonismo, todos nuestros contactos, todo lo que podemos hacer no vale nada. Necesitamos a Dios. Mi respuesta, teniendo una herencia terrenal y una herencia celestial, es: quiero que Dios tenga el protagonismo, que no haya duda en mi vida cuando la volteen a ver, que Dios es quien me ha llevado hasta aquí. ¿Y saben qué? Humanamente, depender todo el tiempo de Dios me da miedo. Me da miedo. Y sin importar que sepa cuán grande es Dios, todo lo que sabemos de Él, me da miedo depender absolutamente de Él. Pero miedo no significa que no responderé. Con todos los factores en mi contra, con la lógica de cabeza, responderé. Con miedo, pero responderé. Con miedo hasta las entrañas, sin saber qué va a pasar mañana, pero responderé.
Y sabes, me he puesto a pensar cuántas veces Pablo no tuvo miedo antes de predicar. O cuántas veces todos los héroes de la fe no tuvieron miedo antes de dar el paso, antes de morir, antes de obedecer. Incluso Jesús, un día antes de cumplir su propósito por el cual vino, tuvo miedo. Y creo que el miedo, en lugar de quitarle relevancia a tu respuesta, solo la hace hacer un sacrificio más hermoso, porque Dios lo ve, Dios te ve, Dios está conociéndote en ese momento. El miedo creo que le da valor. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un paso de fe con miedo? Yo aún recuerdo cuando estaba pagando la bicicleta y yo diezmaba con temor, yo diezmaba temblando. Alguna vez escuché que nuestra realidad la vivimos por dos clases de pensamientos. La primera clase de pensamientos es las memorias, los recuerdos. Y la segunda clase de pensamientos es la imaginación. Yo he conocido personas que les da miedo explorar esta segunda clase de pensamientos. Se alimentan y viven en la primera clase, en recuerdos, en memorias. Y les da miedo navegar por la imaginación. Recurren una y otra vez al pasado, historias del pasado. Y también he conocido otro tipo de personas. He conocido personas que les aterran las memorias y solo tratan de escapar del lugar donde están con imaginación. Se sienten frustrados cuando están parados y los empiezan a atormentar sus recuerdos, sus memorias, y siempre están moviéndose. Siempre hay un nuevo proyecto, siempre hay un nuevo plan por ejecutar. Les entusiasma volar con las posibilidades que pueden haber. Pero en lo poco que he aprendido es que encuentro que fe y miedo tienen algo en común. Y es que ambos se tienen que alimentar del pasado para crecer en el futuro. Y te puedes estancar en cualquiera de los dos extremos. Te puedes anclar en lo que sabes que puedes hacer. Ok, he hecho esto en el pasado, creo que no puedo hacerlo en el futuro. Ya me pasó lo mismo, fallé. O creo que sí salió y me voy con este recuerdo al futuro. Y está bien que uses tus recursos, que tal vez tu herencia terrenal te haya dado algunas cosas. O tal vez digas no puedo, y está bien también que tu herencia terrenal no te dé para más. Y yo sé que estás haciendo todo lo mejor que puedes con lo que tienes. Como dicen, estoy jugando mi mejor as, estoy jugando mi mejor mano. Pero ¿qué crees? Tanto cristianos como no cristianos, hijos de Dios como enemigos de Dios, creyentes, no creyentes, cualquiera está viviendo de la misma manera. Cualquiera está tratando de hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Cualquiera está tratando de disponer y sacar mejor provecho a su herencia terrenal. Y puedes hacerlo, tal vez es lo que has estado haciendo todo este tiempo. Pero hoy te quiero presentar al Espíritu Santo. Y uno de sus regalos es fe. Y regresemos al versículo. Ahí no dice que Dios, que Él los obligó.
Él dice, Él, ¿qué? Los hizo aptos para que participen en la herencia que les pertenece a su pueblo. No es algo obligatorio. Él nos capacita a través de su identidad como sus hijos, como hijos de Dios, nos hace aptos para recibir esta herencia celestial. A los que pertenecen a este reino de luz, participar de esta herencia celestial significa glorificar a Dios delante de todos. Cuando la iglesia decide responder a su herencia celestial, se vuelve la luz de la ciudad. Ustedes, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto para que donde quiera que está ilumine a los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos glorifiquen y alaben a su Padre celestial. Si un ciudadano asiático o de cualquier tipo, por poner el ejemplo, viene aquí contigo, él no tiene que decirte, yo vengo de China, yo vengo de Sudáfrica. Él no tiene que decírtelo. La manera en la que habla, la manera en la que actúa, la manera en cómo se ve, van a decir que aquí de Morelia aquí no es, de aquí de Capula no es. ¿Cuál es la respuesta de los ciudadanos del cielo? ¿Te vas a esconder? ¿Te seguirás camuflajeando porque solo has echado mano de tu propio poder? ¿O traerás salvación a muchas personas por el simple testimonio de tu vida? La simple presencia en tu lugar, el testimonio de tu carácter. Creo que Dios nos llama a vivir una vida que no puede ser imitada u olvidada, porque no proviene de una herencia terrenal, no proviene de una capacidad o talento humano. Pero al parecer, a veces tratamos de disfrazarnos y bailar lo que la mayoría le gusta, lo que la mayoría le agrada para no ofender. Esa tolerancia que está teniendo la iglesia en estas últimas generaciones está atrofiando el poder de la iglesia. Ay, para no ofender. Pero sabes, a veces la verdad beneficia más que el amor. La gente amó los milagros de Jesús. La gente amó lo que Jesús hacía. Pero la gente odió sus palabras. Por eso lo crucificaron. Dios no está interesado en números. A él le importa más la fidelidad de su novia que su tamaño. Y como su novio, a él le importa más si su novia lo ama. A él le importa más, sí, las personas que son amantes de su novio. ¿Eres amante o no? Y podemos como iglesia dar lugar a multitudes, estoy seguro, y mantenerlas entusiasmadas con las actividades. Podemos hacer bromas y mensajes cómodos que se ajusten a sus vidas para que no se incomoden tanto y no quieran irse de este lugar. Pero jamás podremos convencer a alguien que se obsesione con Jesús. Podemos hacer que las personas se metan en oración por 30 días, que se conviertan en oradores, pero jamás podrás convencer a nadie de enamorarse de Jesucristo. No le puedes hacer, ni tú ni yo, entender a alguien la gracia inmerecida.
o el poder que tiene usted para participar de la herencia celestial. Yo no puedo hacerle entender estas cosas. Esto solo lo hace el Espíritu Santo. Así que realmente, para las medidas que trascienden a la eternidad, las medidas que realmente cuentan, no me necesitan a mí, ni necesitamos a él, ni a ella, no necesitamos a nadie. Necesitamos al Espíritu Santo, desesperadamente. Y nunca habrá ningún trabajo poderoso que vendrá de ti si antes haya habido un trabajo poderoso en ti. Lo voy a repetir con otras palabras. Nunca habrá ningún trabajo poderoso que venga de este lugar, de nosotros, si que antes haya un trabajo poderoso en nosotros. El mensaje que dicta Colosenses es el mismo mensaje que clama toda la Biblia. Es el mensaje que tiene la respuesta transformante ante la pregunta que cambió y cambiará tu vida. ¿Quién es Cristo? Esa es la respuesta. Hermanos, no es tanto lo que predicamos, sino a quién predicamos. Pablo en su vida, él era fariseo, él era maestro de la ley, pero no era lo que predicaba lo que cambió su ministerio. Fue hasta que se encontró con la pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y fue ahí que su ministerio cambió. Fue cuando dejó de predicar el qué para predicar a quién. Y paralelamente, cuando predicó a Cristo Jesús, su ministerio cambió. Y el mundo está demandando esta pregunta día con día: ¿quién es Dios? Y nos encontramos delante de una situación difícil, donde personas que van a la iglesia están tratando de responder esta pregunta con algo que sea suficientemente bueno para que vengan a la iglesia, pero que no sea demasiado crudo para que no se incomoden. Te voy a contar una historia de la Biblia. ¿Podría pasar algún instrumento, por favor? Esta historia está en Primera de Reyes 18 y es la historia de Elías. Han habido 3 años de sequía en Israel. Estos 3 años fue por la idolatría del pueblo. Ellos persiguieron y mataron a todos los profetas de Dios. Todo aquel que ministraba la presencia de Dios había sido asesinado por el gobierno. Y Elías era un fugitivo. Realmente el Espíritu Santo lo escondía. Aparecía en un lado, iban tras él y desaparecía y ya no estaba. Y Elías era el único que había profetizado este desierto, esta sequía. Y había hambre por toda la nación de Israel. Y el rey, buscando arroyos, mandó a sus siervos. Y de repente uno de sus siervos encuentra a Elías y dice: Elías, ¿qué estás haciendo? Y dice: dile a tu rey que lo voy a ver hoy. Lo va a ver hoy. El rey lo busca, lo encuentra y Elías dice: trae a tus profetas, trae a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Acera que estás manteniendo. Entonces los trajeron, reunieron a todos los israelitas y Elías empezó y dijo: yo sé que ustedes tienen una pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Baal o el Señor? Yo sé que todos tienen una pregunta aquí. Y el pueblo en silencio. Nadie se atrevía a responder quién era Dios, porque no sabía. Entonces les dijo: vamos a hacer algo. Traigan a 2 toros
Y ustedes, que son una bolota, son 450, van a empezar. Escojan un toro, pártanlo en pedazos y hagan un holocausto a su Dios. Háganle un altar y sacrifiquen el toro, y el Dios que envíe fuego a la leña es el verdaderamente el Dios de este pueblo. Es el único Dios. Los profetas de Baal dijeron: me parece bien. Y todo el pueblo dijo: amén. Entonces pusieron el altar, cortaron, y la única regla era no prender fuego. Entonces dijeron: bien. Empezaron desde temprano, los 450. Imagínense 4 veces lo que somos nosotros, de puros profetas, alrededor del altar. Y empezaron a orar: Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Baal, necesitamos una respuesta. Respóndenos. Pasó mediodía y Elías, a gusto, les dijo: bueno, tal vez está haciendo sus necesidades, tal vez está durmiendo su rey, su Dios. Entonces ellos dijeron: ok, nivel 2. Empezaron a danzar de cojito, con una sola pierna alrededor del altar. Y conforme iba pasando el sol, la desesperación aumentó y aumentó y aumentó. Y todo el pueblo viéndolos como ridículos, estaban quedando como tontos. Entonces empiezan a cortarse, empiezan a sacar cuchillos y a bañarse en sangre. Desesperados, gritaban y gritaban, que la Biblia dice hasta que estaban gritando cosas sin sentido. Ya no tenía sentido lo que decían. Exhaustos, terminan en el suelo. Y era como las 6 de la tarde. Y dijo Elías: bueno, ya hicieron su teatro, es mi turno. Fue al altar que estaba derrumbado, lo construye, y él cava una zanja de 15 litros alrededor del altar. Y ya cuando está todo, les dice: falta algo, tráiganme agua. Y créanme que ayer o el viernes intentamos prender una fogata con madera que ya habíamos guardado, que estaba poquito húmeda. Tuvimos que usar gasolina porque no se prendía. Entonces, traigan agua, y le echaron agua. Dijeron: no, más agua, échenle otra vez más agua. Llenaron otra vez todos los cubos que tenían y le echaron. Y digo: ¿sabes qué? Una vez más, más agua. Más agua. Yo creo que, no sé, la verdad, no sé qué pensaban. Imagínate, o sea, esa madera está mojada. No sé qué pensaban, pero a tal punto que la zanja ya se había llenado de agua, de todo el agua que estaba escurriendo. Y Elías oró a Dios y le dijo: Señor, respóndeme. Muéstrales a todos que tú me has pedido hacer esto y que tú eres el único Dios. Nada más. Fuego cayó y quemó todo, hasta el polvo, hasta las piedras. El agua se evaporó, todo el fuego cayó. Y en ese momento todos se postraron en la tierra y dijeron: Dios es Señor. Los profetas se postraron: Dios es Señor. Y tal vez tú no necesitas fuego del cielo, pero necesitas paz, sobre todo entendimiento, que solo provenga de Dios. Y que nadie tenga duda que Dios es Dios. No eres tú, Dios es Dios. Tal vez necesitas amor porque te sientes solo, te sientes sola. Amor que diga: Dios es Dios. Un poder transformante de vida que ninguna terapia pudo lograr. Dios es Dios. Tal vez necesitas personas que compartan la visión que Dios ha puesto sobre tu vida, para que tú camines pasos sobre esa visión. Y quiero decirle que todas las necesidades que tengas hoy, Dios está consciente de todas. Pero Dios no es un Dios
coercivo. Él no fuerza a las personas para que logren su voluntad. Creo que Dios espera que lo pidas. Creo que Dios espera que prepares tu corazón y pidas tu herencia. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es tu respuesta cuando todos demandan la misma pregunta? ¿Quién es Dios? ¿Es tu vida una respuesta? Cada momento hay una guerra espiritual que se está discutiendo por el rumbo de tu mirada, en donde fijas la respuesta. Yo sé que hay enfermedades, hay dudas, e incluso el enemigo usa a veces situaciones con personas para desviar tu mirada, para dañar tu alma. Y Efesios 6:10 dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. No es la persona que te lastimó la que hizo tanto daño en ti, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La respuesta a la oscuridad siempre va a ser luz, y la respuesta ante el mundo será la iglesia, que es partícipe de la herencia celestial y que depende desesperadamente del poder de Dios. Por eso Pablo dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Vivir conforme a la naturaleza pecaminosa es tener las respuestas en mis esfuerzos humanos, en mis estrategias humanas. Y Colosenses sigue diciendo en su último capítulo: no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, las impurezas, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, herencia terrenal. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si eres judío, si eres gentil, si eres esclavo, si eres libre. Básicamente, ¿te acuerdas de la historia cuando tú estabas trabajando por tu empresa, por tu negocio, décadas y décadas, y de repente te adopta esta persona? Eso ya no importa. Ya no importa lo que hiciste ayer. Es de la misma manera que cuando tenemos esta nueva vida, dejan de importar las cosas que importan en este mundo. Y Cristo es lo único que importa, y Él vive en todos nosotros. Y parte de la batalla que Pablo estaba teniendo escribiendo esta carta era la cultura de los colosenses. No es fácil que la verdad penetre en una cultura donde todas las mentiras que se dicen verdad. No es fácil. Y ellos vivían en un esquema donde el soldado romano tenía toda la potestad sobre todas las vidas que lo rodeaban. Él decidía si su esposa moría o si vivía, si los hijos
vivían o morían. Esa era la cultura y el esquema que estaban viviendo los colosenses. Y Pablo en esta carta trata de bajar a la practicidad la cultura del cielo en este mismo esquema en el que vivían los colosenses. Por eso le dirige unas palabras a cada integrante. Él dice: esposas, sujétense cada uno a sus maridos como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Esposos, amen cada uno a su esposa y nunca la traten con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan a todos sus amos terrenales, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos te ven. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Claro que todas estas cosas se puedes hacer estas cosas cuando estás bajo el poder transformador de Dios. Póngase de pie, por favor. Algunas otras cosas que Pablo dice para esta batalla, esta herencia celestial que tenemos. No es para culparlo, no es para condenarlo, pero realmente todos los frutos del Espíritu Santo que no sabemos, podría decirte: eres más amoroso que aquel bombero que dio su vida para salvar a esas personas de las llamas. O eres más paciente que el budista que ha estado años sin decir ni una sola palabra. O eres más amable que el mormón que viene a tocar tu puerta. Todas estas cosas, hay un punto donde el Señor transforma nuestras vidas y ya no es lo que nosotros podamos esforzarnos a hacer, sino terminamos nosotros encarnando la respuesta que todos están preguntando: ¿quién es Dios? Ahí está Fabricio, ahí está Paolo. Y algunas de las cosas últimas que Pablo nos dice para esta batalla es que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Llénate del mensaje de Cristo. Jesús es el mensaje que ha perdurado por más de 2000 años. Es el mensaje que transforma vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Y el último dice: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Vive sabiamente en los que no creen en Cristo y aprovecha al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Gracias, Señor, porque tenemos una herencia celestial contigo. Y tal vez no lo había entendido de esta manera hasta ahora.
Pero Espíritu Santo, te deseamos profundamente, te deseamos desesperadamente. Haz que mi vida sea una respuesta. Haz que mi vida dependa exclusivamente y absolutamente de ti. Te doy todo lo que soy, todo lo que tengo, menos de mí y más de ti. Después de lo que sucedió en el monte Carmelo, nadie habló de Elías, todos hablaron de Dios. Señor, tú nos has destinado para estar en el mismo lugar que Elías. Pido que fortalezcas a cada uno y que tu Espíritu Santo venga en la misma medida que ellos lo anhelan. En el nombre de Jesús, amén.